En la historia de la humanidad, la lealtad ha sido un tesoro preciado, un pacto invisible entre individuos, pueblos y líderes. Pero cuando ese pacto se rompe, el mundo cambia. Algunas traiciones no solo marcan la vida de los traicionados, sino que alteran el curso de la historia. Esta es la historia de los 10 mayores traidores de todos los tiempos, aquellos que eligieron su conveniencia sobre la lealtad y cuyo acto dejó cicatrices imborrables en la memoria de la humanidad. Comenzamos nuestro recorrido en una época antigua, donde la historia y la fe se entrelazan y donde la traición alcanzó un significado casi mítico. 10. Judas Iscariote. Hace más de 2000 años, en la tierra de Judea, un hombre caminaba junto a un maestro que cambiaría el mundo, Jesús de Nazaret. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, conocía de primera mano los principios que Jesús predicaba: amor, lealtad, perdón. Sin embargo, Judas permitió que la ambición y la conveniencia superaran su lealtad. La traición de Judas no fue un simple acto de desobediencia, fue un cálculo frío. Por 30 piezas de plata entregó a quien confiaba en él, conduciendo a la captura de Jesús por las autoridades romanas. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. La gravedad de su acción no solo reside en el acto en sí, sino en el daño espiritual y cultural que provocó. Su decisión cambió el destino de la humanidad y dio inicio a uno de los capítulos más oscuros y trascendentales de la historia religiosa. Pasamos ahora de la fe a la política, donde la traición se convierte en un arma silenciosa, letal y calculada. Bruto y Casio. Julio César había acumulado poder, pero también enemigos. Entre ellos 2 hombres que parecían amigos leales, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Bruto, considerado hijo espiritual de César, estaba atado a él no solo por la amistad, sino por la política, por un juramento de lealtad que debía superar cualquier ambición personal. Sin embargo, el 15 de marzo, los idus de marzo, la historia cambiaría para siempre. Bruto y Casio lideraron la conspiración que terminó con la vida de César, apuñalándolo frente a todos. Para los romanos, Bruto fue un traidor, un hombre que mató al padre de la República. Para la historia fue un símbolo de la traición, motivada por la ambición, la paranoia y el temor al poder absoluto. Lo que hace que la traición de Bruto y Casio sea especialmente impactante no es solo la muerte de César, sino la fractura que dejó en Roma, un imperio dividido, guerras civiles y la eventual caída de la República. Sus nombres permanecen como advertencia de lo que ocurre cuando la lealtad se sacrifica por el poder. Años más tarde, en un continente distante, otra traición cambiaría el destino de una nación naciente. Benedict Arnold, el héroe convertido en traidor. Durante la Revolución Americana, Benedict Arnold fue considerado un héroe por su valentía en el campo de batalla. Lideró tropas, defendió posiciones clave y ganó el respeto de sus compatriotas. Pero la historia recuerda a Benedict Arnold por un acto que eclipsó todo lo que había hecho: su traición. Arnold vendió información estratégica a los británicos, buscando riqueza y prestigio personal a cambio de traicionar la causa por la que había luchado. El intento de entregar West Point a los enemigos estadounidenses no solo puso en riesgo la independencia de una nación, sino que transformó a Arnold en un símbolo eterno de traición por conveniencia. Lo terrible de su historia no es solo el acto mismo, sino que demuestra que incluso los héroes pueden ceder ante la codicia, dejando un legado manchado que ninguna hazaña previa puede limpiar. Desde los campos de batalla hasta los pasillos de la política, la traición también puede disfrazarse de oportunidad, de supervivencia o de miedo. Vidkun Quisling. Noruega fue testigo de una de las traiciones más notorias del siglo XX. Vidkun Quisling, político noruego, eligió colaborar con la Alemania nazi, traicionando a su país y a su pueblo. Adoptó el poder impuesto por los invasores, colaborando activamente con las fuerzas nazis, persiguiendo opositores y consolidando un régimen de miedo y represión. Quisling se convirtió en sinónimo de traición en muchos idiomas, y su nombre sigue siendo un recordatorio de cómo la ambición personal y la cobardía pueden destruir la confianza de una nación entera. La gravedad de su traición no se mide solo por su colaboración con los enemigos, sino por el sufrimiento que infligió a sus compatriotas y la humillación que impuso sobre Noruega durante años. Cada una de estas traiciones comparte un patrón común: una ruptura del pacto moral, una decisión calculada que antepone el interés personal a la lealtad. Pero la historia aún tiene más lecciones oscuras que mostrar. Mir Jafar. En el siglo XVIII, el imperio mogol estaba debilitado y la Compañía Británica de las Indias Orientales buscaba consolidar su poder en el subcontinente indio. Mir Jafar, comandante de las tropas locales, decidió traicionar al Nawab de Bengala, Siraj-ud-Daula, vendiéndolo a cambio de riqueza y títulos.
El resultado fue la batalla de Plassey en 1757, donde la victoria británica no solo aseguró el control sobre Bengala, sino que dio inicio a la dominación británica en la India. Mir Jafar pasó a la historia como símbolo de la traición por conveniencia, alguien cuya decisión individual cambió el destino de millones. La gravedad de su acto no reside solo en la traición personal, sino en el impacto histórico. Permitió el establecimiento de un imperio extranjero que explotaría a su país durante casi 2 siglos. Rasputín, el confidente que traicionó a la fe. A principios del siglo XX en Rusia, el místico Grigori Rasputín se convirtió en un consejero cercano de la familia imperial, especialmente de la zarina Alexandra. Su influencia sobre decisiones políticas y religiosas fue inmensa, y muchos confiaban en que actuaría en favor del bienestar del país. Pero Rasputín manipuló esa confianza para su propio beneficio, interfiriendo en asuntos estatales y fomentando divisiones dentro del gobierno. Su habilidad para proteger su posición y su vida a través de engaños y manipulaciones dejó al imperio debilitado y expuesto a la revolución. La traición de Rasputín no fue un acto violento, sino sutil y corrosivo. Corrompió la confianza, minó la estabilidad del imperio y aceleró la caída de la dinastía Romanov. Wang Jingwei, la traición de un país ocupado. Durante la Segunda Guerra Mundial, China enfrentaba la invasión japonesa. Wang Jingwei, un político de alto rango, decidió colaborar con los invasores, estableciendo un gobierno títere en Nankín. Su traición fue doble. Traicionó la lucha por la independencia de su país y rompió la confianza de millones de compatriotas que habían creído en su liderazgo. Wang Jingwei buscaba poder y seguridad personal, ignorando el sufrimiento de su pueblo y el destino de una nación en guerra. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición en China, y su historia es un recordatorio de cómo la ambición personal puede destruir la esperanza de toda una sociedad. 3. Robert Ford, el que mató a Jesse James. En la frontera estadounidense del siglo XIX, Robert Ford era miembro de la banda de Jesse James, un forajido convertido en leyenda. La lealtad parecía ser el vínculo más fuerte entre ellos, pero Ford decidió entregarlo a cambio de dinero y perdón legal. Disparó a Jesse James por la espalda, traicionando no solo a un amigo, sino al mito que James representaba. La traición de Ford es un ejemplo de cómo la codicia y el miedo pueden romper lazos personales y transformar un acto de supervivencia en una infamia histórica. Su nombre quedó ligado a la traición más personal y dolorosa, la de quien mata a quien confía en él. 2. Alcibíades, la traición del orador y estratega. Alcibíades nació en la Atenas del siglo V a.C., brillante orador, carismático líder y general de prometedor futuro. Su ambición personal y su apetito por el poder lo llevaron a tomar decisiones que degeneraron en traición. Durante la guerra del Peloponeso, después de ser acusado en Atenas y huir, Alcibíades cambió de bando más de una vez. Primero exiliado en Esparta, aconsejó a los espartanos cómo debilitar a Atenas. Luego sirvió a Persia buscando su propio beneficio y protección. Su habilidad para negociar con los enemigos de su patria y su disposición a sacrificar la confianza ateniense para salvar su fortuna y posición representan una traición compleja. No fue un acto aislado, sino una sucesión de decisiones que erosionaron la seguridad y la moral de su ciudad, contribuyendo directamente al desgaste que llevaría a la derrota y a la humillación de Atenas. Guy Fawkes, el conspirador que rompió la confianza de su pueblo. Guy Fawkes encabezó la fallida conspiración de la pólvora de 1605, un plan para volar la Cámara de los Lores en Londres y asesinar al rey James. Y, aunque desde la perspectiva de los conspiradores la acción era una guerra política y religiosa contra un régimen que perseguía a católicos, la historia lo recuerda como un traidor porque su conspiración implicaba el asesinato masivo y la destrucción del orden público que muchos ciudadanos consideraban suyo. Fawkes traicionó la confianza pública al apostar por la violencia indiscriminada para alcanzar fines políticos. Su captura y ejecución se convirtieron en un símbolo de la traición contra el Estado, y su figura permanece en la memoria colectiva como advertencia sobre los peligros de sacrificar la vida de inocentes por objetivos ideológicos.